Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, vamos a iniciar la clase de hoy día. Estuvimos viendo respecto a la contabilidad. Sí, Estefano. Sí, profesor, disculpe que le interrumpa, pero es que la anterior clase usted dijo que si había voluntarios para exponer el trabajo que esta semana podía salir, o espero hasta la semana 9. ¿Tienes listo tu Sí, trabajo? profesor. Bueno, creo que vamos a postergar a la siguiente semana, porque tengo que acabar los temas para el examen parcial. Está bien, profesor, no se preocupe. ¿Ya? Necesito avanzar a todo el capítulo 2. A ver, vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla. ¿Sí se ve mi diapositiva? Sí se ve, profesor. Ok, les voy a pedir su atención. La idea de estas diapositivas es que capten, ¿no?, la lógica que se utiliza en el proceso contable. Más allá del nombre de la cuenta o la subcuenta, por ahora lo que queremos hacer notar es la lógica, ¿no? La lógica que está detrás de esto. Recuerdan que ya en la clase pasada decíamos que esta es una ecuación contable en la que ya por convención se ha ubicado el activo y gasto al lado del debe, el pasivo patrimonio ingreso al haber. En lenguaje contable, debe es derecho, no izquierdo, y haber es derecho. Y cuando hablamos del movimiento de los elementos, el activo aumenta en el debe, disminuye en el haber, lo mismo el gasto. Por su parte, el pasivo, patrimonio neto e ingreso aumentan en el haber y disminuyen en el debe. Esto ya lo hemos visto, ahora vamos a pasar al caso. Al proceso contable, ¿no? Al proceso contable. Justo acá nos quedamos en la clase pasada y decíamos que el proceso contable en las organizaciones consiste en el reconocimiento, valuación, registro, presentación y revelación de las variaciones del patrimonio de los entes. El proceso contable inicia con el aporte del capital inicial,
al constituirse la empresa o la organización, o con los saldos del periodo anterior al que se integran todas las transacciones del periodo, obteniéndose como producto la información contable, o también llamado estados financieros. Por el principio del periodo, ¿no? Cada año empezamos de cero, ¿no? Por eso dice acá estructura de patrimonio inicial. Esto es como decía, 1 de enero, tengo activo, pasivo y patrimonio. Ya, con eso empiezo. Luego, durante el año, pues se ha realizado un conjunto de operaciones o transacciones, lo cual ha implicado variaciones en cada uno de los elementos, ¿no? de la estructura contable o patrimonio. Es decir, esta ecuación ha estado en movimiento. Digamos, esta variación controlada por partida doble, luego se tabula. Se hace una tabulación por cada cuenta, ¿no? Su movimiento en el debe y en el haber. Y con esa tabulación determinamos el saldo. El saldo es la diferencia de la suma del activo menos la suma del debe menos la suma del haber. Repito, suma del debe menos la suma del haber me da un saldo, una diferencia. Ese saldo se calcula a través de la tabulación y con esos saldos es lo que se elabora la información contable, que también se le llama estados financieros. Y así tendremos estado de situación financiera, estado de ingresos y gastos, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo. De todo este conjunto es un juego de información contable. Veamos un ejemplo. Esta es una lista de transacciones o operaciones contables. ¿Ya? Por ejemplo, acá nos dice, 1 de octubre se constituye con 50.000 soles de capital en efectivo. El 5 de octubre compra mercaderías por 60.000 al crédito. El 10 de octubre paga 40.000 al proveedor de mercaderías. El 12 de octubre vende al crédito en 50.000 el 50% de la mercancía que ha comprado. El 15 de octubre cobra el 80% de la deuda al cliente. O sea, lo que ha vendido acá, el día 12. El 20 de octubre se devenga el alquiler del local por 1.000 soles. El 25 de octubre compra un vehículo por 35.000 al crédito. El 31 de octubre devenga las remuneraciones del personal por 5.000. El 31 de octubre paga las remuneraciones a los empleados. El 31 paga el alquiler del local. El 31 obtiene un préstamo a largo plazo del banco. Y el 31 de octubre paga el precio del vehículo comprado el día 25. Ya, ahí tenemos una lista de operaciones comerciales realizadas por la empresa Alfa. ¿Se entiende estas operaciones? ¿Sí? Jóvenes.
Sí, adelante. Profesor, una consulta. ¿El de venga qué era? De venga alquileres. Devengar es generarse, se genera un gasto. O sea, por ejemplo, cuando dice devenga la remuneración, es que el trabajador ya hizo el trabajo, ya laboró, ¿no? Por lo tanto, ya se generó su sueldo. Ahora, el pago es otra cosa, ¿no? Una cosa el devengo o la generación del gasto y otra es el pago. Está bien, profesor. Sí, Gracias. ya, cada una de estas operaciones se tiene que contabilizar, pues, ¿no? A eso se llama reconocimiento. ¿Qué decíamos? Reconocimiento implica saber qué elemento ha variado. ¿Recuerdan cuáles son los elementos? Elementos de la estructura contable. El activo, el gasto, pasivo, patrimonio neto e ingreso. Correcto. Entonces, esos son los elementos. Pero a su vez, cada elemento se puede disgregar en cuentas, ¿no? Y cada cuenta en subcuentas, y cada subcuenta en divisionarias, y cada divisionaria en subdivisionarias, que se disgrega. Entonces, el reconocimiento es justamente determinar qué elemento varió. O sea, puede haber variado el activo o el pasivo. Ya, pero luego tengo que ver, ¿y qué cuenta? ¿Y qué subcuenta? ¿Y qué divisionaria? ¿Y qué subdivisionaria? Ese proceso es reconocimiento. Medición. ¿Qué es medición? Es determinar la cuantía en unidades monetarias de la variación. ¿En cuánto varió? El registro es plasmar el reconocimiento y la medición en un soporte, por ejemplo, electrónico, ¿no? O un software. Ese es registro. Claro, el registro lo puedes hacer digitando o puede ser automático, porque muchas veces ahora ya han diseñado software de ventas, de almacenes y que generan asientos contables automáticos. Ya, miren, esta es la primera operación. Vamos a ir operación por operación. 1 de octubre se constituye con 50.000 de capital en efectivo. Acá está. Se constituye con 50.000 de capital en efectivo. Nos preguntamos si los socios entregaron capital a la empresa, ¿no? Recuerdan que una cosa es la empresa y otra cosa el socio. Son dos personas. Esto es por el principio de ente. Muy bien. A ver, chicos, quiero hacer un poco, no sé si está por acá, no está acá, ¿no? Mm. Un muchachito y
Estos son igualitos, ¿sí? Ujú. Ya decía que acá hay dos personas, ¿no? La empresa, por un lado, y el accionista. Entonces, el accionista le entrega 50.000. La contabilidad que hacemos es de la empresa, no del propietario, sino de la empresa. Entonces pensamos, en la empresa, ¿cuánto tiene en su poder? 50.000 soles en efectivo. Entonces, ¿qué ha variado? El dinero hemos dicho que es activo, entonces aumentó el activo, ¿no? Dinero en poder de la empresa, aumentó. ¿En cuánto aumentó? En 50.000. Como es una cuenta del activo, pues aumenta, todo aumento va al debe. Acá ven una T en rojo. Acá hay una T que también se le llama cuenta T, que simplemente es para hacernos notar pues el lado del debe y el lado del haber. Entonces, el primer elemento que ha variado es el activo y ha aumentado. Y como ha aumentado, va al debe. Ahora, ¿qué cuenta? Entonces uno va a buscar la cuenta acá, ¿no? Digo, activo varió. Mira. ¿Qué cuenta? Dinero en caja, dinero en el sistema financiero. O sea, tengo que buscar una cuenta apropiada. Estoy diciendo acá que dinero en empresa del sistema financiero. Puedo poner dinero en caja. ¿Qué más? También aumentó el patrimonio neto. Es decir, le debemos más a los accionistas. Y la parte que le corresponde a los accionistas lo llevamos con la cuenta capital. Recuerdan que todo aumento de patrimonio neto va al haber. Y luego diremos en qué fecha ocurrió eso, ¿no? Ocurrió el 1 de octubre y una breve explicación de la operación. Aporte de capital de los accionistas. ¿Ven? Y de esta manera quedaría, ¿no? Reconocimiento, valuación y registro. Ahora acá quiero ser un poco preciso. Esta parte, esta columna de acá, en la práctica, o sea, en la realidad no lo van a encontrar. Entonces, si ustedes ven un registro contable, un libro contable, solo va a aparecer así, ¿no? Cuentas, debe y haber. Y su glosa, se llama glosa la explicación. Pero
esta parte ya le he puesto como para darnos cuenta, ¿no? Para ver la lógica. Y todo registro que hagamos, siempre usemos los 5 elementos, porque eso nos va a facilitar determinar qué varió. ¿Ya? Esto es como que ya en el mundo contable esto es obvio, pues, ¿no? Ya no necesitas ponerlo. Pero cuando estamos aprendiendo sí necesitamos ponerlo. Repito, para ver, pues, cuál de los 5 elementos está variando y qué tipo de variación es. O sea, ¿es incremento o decremento? ¿Qué les parece esta forma? ¿Es entendible? ¿Se entiende? ¿Tienen alguna duda ahí? ¿Me confirman? Sí se entiende, profesor. Sí se entiende, profesor. Ok. Ahora pasamos a la siguiente operación. La siguiente operación nos dice compra mercaderías por 60.000 al crédito. Ya, vamos a ocultar, creo, esto. Vamos acá, ¿no? Ya, miren, esto ya lo dijimos. No sé si en una sola aparece. Así, ¿no? Entonces, esto que aparezca luego. Bastante. Ya, ahí. Estamos en compra, ¿no? Correcto. Ya, fíjense acá, compra. Compra mercancía por 60.000. Si vemos esta operación tal cual está, entonces yo les preguntaría, de los 5 elementos que hemos estudiado, ¿qué elementos varían con esta operación? ¿Nadie se anima? Tenemos 5 elementos, ¿ah? Activo, pasivo, patrimonio neto, Activo, ingreso profesor. ¿Cómo? Activo. Aumento de activo. Ya, muy bien, aumento de activo. Y como es partida doble, siempre tengo que pensar en 2, pues, ¿no? ¿Qué otro? A ver, Pasivo, profesor. pasivo, ya, claro. Entonces, ¿qué pasa con el activo? ¿Aumenta o disminuye? ¿Disminuye? Cuando compras mercaderías, ¿tu activo aumenta? ¿Estás comprando al crédito, ¿ah? ¿O disminuye? Disminuye. Por ejemplo, ahorita vas y dices, te compras 10 laptops al crédito. ¿Qué pasó con tu activo?
¿Tienes más activo o menos activo? ¿Más? Claro, más activo, pues. Aumenta el activo, ¿no? O sea, si yo voy y me compro 10 laptops al crédito, tengo más activos, o sea, tengo 10 laptops en mis manos. O sea, aumentó el activo. Y por otra parte, el pasivo, ¿qué pasa con el pasivo? ¿Aumenta el pasivo o disminuye? También aumenta porque está Aumenta. comprando el crédito. Claro, aumenta porque me estoy endeudando. Me estoy endeudando. Entonces, noten ahí, acá dice incremento del activo en la parte de mercaderías, ¿no? Y como ese incremento activo lo vamos a poner al debe. ¿Por qué valor? 60.000. También aumenta el pasivo. La cuenta apropiada sería cuentas por pagar a proveedores. Todo aumento de pasivo va al haber. 60.000. Y la explicación es 5 de octubre, compra de mercancía al crédito. ¿Ven? De esa manera. A ver, continuamos. Acá tenemos la siguiente operación. 10 de octubre. Dice, paga 40.000 al proveedor de mercaderías. Fíjese, paga, ¿no? Paga 40.000 al proveedor de mercaderías. ¿Qué elementos de los 5 que hemos mencionado aumenta o disminuye? Disminuyen pasivos. ¿Ya? Claro, disminuye pasivo. ¿Qué más? El gasto aumenta. Recuerdan que el gasto es una cosa y el pago es otra cosa, ¿eh? El activo aumenta. Ya, el activo. ¿Qué le pasa al activo? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta, aumenta. Porque ¿Por qué aumenta el activo? ya pagó la mercadería. Es como que, ¿no? Usted me entrega 40.000 y yo soy el que le vendí la mercancía al crédito. Ya, usted me va a deber menos. Pero hay otro elemento, pues. ¿Qué elemento varió más, además del pasivo? ¿Gastos? No, gasto Que el no. activo disminuyó. ¿Cómo? Que el activo disminuyó. Correcto, el activo ha disminuido, porque el dinero es activo. O sea, cuando yo pago, me quedo con menos dinero o sin dinero. O sea, como el activo en la parte del dinero disminuye, ¿a qué lado le vamos a poner? Jóvenes, ¿Qué mencionó profesor? Disculpe. disminución de activo. ¿A qué lado va? A ver. Correcto, A ver, disminución de activo va al haber. el Disminución del debe. pasivo, ¿a qué lado va? Debe. Debe. Al debe. Correcto, ahí está, mira. Ahí está, disminución de pasivo en la parte de cuentas por pagar a proveedores, o sea, la cuenta, ¿no? Y como es disminución de pasivo, va al debe, va al debe. Y por otra parte, disminuye el activo en la cuenta dinero. Dinero en caja o dinero en banco.
Y toda disminución de activo va al haber. Fecha 10 de octubre, pago al proveedor. Profesor, disculpe, ¿solamente estos dos indicadores disminuirían o hay otro indicador que varía también? No, acá solo estamos viendo las variaciones del patrimonio. En esta operación solo disminuyen estos dos elementos, ¿no? Disminuye el pasivo y también disminuye el activo. No sé si te refieres a eso o a qué te refieres. Sí, sí, profesor. De acuerdo a los elementos que mencionó, solamente varían el pasivo y el activo, entonces. A eso me refería. Claro, en esta operación sí, porque es un pago a proveedor. Ok. Profesor, y en los elementos que mencionó, ¿qué tendría que pasar para que el gasto, por ejemplo, varíe? Los gastos. Ahora vamos a ver, estamos yendo paso a paso. Gracias. Ya, fíjense acá. Vende al crédito. ¿No? Miren, ¿ah? Vende al crédito en 50.000 soles. Ya, esa es la primera parte. La segunda parte dice el 50% de la mercancía que compró el día 5 de octubre. A ver, veamos. ¿Qué dicen? ¿Qué elemento varió? ¿Aumentan los activos porque está vendiendo? Ya. Es al crédito. A ver, ¿qué? Ya, aumenta el activo, está bien. ¿A qué lado iría? A la ver. El debe. Debe, Al debe. Todo aumento del activo va al debe. 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 Ya, ¿qué otro elemento habría variado? Los ingresos, profesor. Ya, correcto, los ingresos. ¿Los ingresos Oh, aumentaron o disminuyeron? aumentaron. Aumentaron. Y cuando los ingresos aumentan, ¿a En el qué lado haber. van? A la ver. A ver. En el haber, correcto, correcto. Ya, esa es la primera parte, ¿ah? Entonces, aumentó el activo en forma de cuentas por cobrar a clientes y también aumentó el ingreso por la venta, por venta. Pero luego nos dice el 50% de la mercancía que compró el día 5. El día 5 compró mercaderías por 60.000, fíjense, compró. Imaginemos que se compró 10 laptops a 6.000 cada uno, entonces 60.000, ¿no? Y resulta que acá ya lo vendió, pero no todo lo que compró, la mitad. Es como decir, o sea, si yo lo digo esta operación en otras palabras, diría, vendió, pongamos pues que vendió 5 laptops, ¿no? Por 50.000. ¿Y cuánto ha ganado? ¿No? O sea, 10 laptops me costó 60.000, ojo. Ahora le he vendido 5 laptops en 50.000. ¿Cuánto habría ganado? Jóvenes, 20.000, profesor. 20.000, correcto, 20.000.
Ahora, para saber, o sea, para yo reflejar contablemente que he ganado 20.000, debo reconocer el gasto. ¿Cuánto es el gasto ahí? 30.000, disculpe. 30.000, muy bien. Entonces acá tengo que reconocer el gasto. Por lo tanto, acá aumenta el gasto en 30.000. ¿A qué lado va a ir? ¿Debe? Al debe, va a ir al debe. ¿Y cuál será la contracuenta? O sea, ¿qué otro elemento varía, no? ¿Qué otro elemento varía? El ingreso. El activo, ¿ya? ¿Sabe por qué varía el activo? Porque de mi almacén tengo que sacar los 5 laptops y entregarla al cliente. Entonces mi activo que era, ¿no? Por 60.000, 10 laptops, ahora ha disminuido en 30.000. Ya, ahí está. Este es típico. Estas operaciones son típicas, ¿ya? Le estoy explicando. Entonces, cuando te dicen venta, tienes que hacer 2 operaciones prácticamente. O sea, 2 registros. Porque por un lado, tengo aumento del activo en la cuentas por cobrar a clientes por 50.000. Como ese aumento de activo lo pongo al debe. También aumenta el ingreso en la cuenta venta de mercaderías. Y todo aumento de ingreso va al, a ver, ahí está la partida doble, pues, ¿no? O sea, la ley del equilibrio contable. No hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. ¿Ya? Y los importes tienen que ser iguales. Venta de mercadería, 12 de octubre. Inmediatamente queremos reconocer el gasto. Aumento de gasto en 30.000. La cuenta se llama costo de compra de la mercadería vendida, ¿no? Aunque el nombre breve es costo de ventas, ¿ya? Costo de ventas. ¿Qué es el costo de ventas? Es el costo de adquisición de la mercancía vendida. Y disminuye el activo porque mi stock de mercancías ya va a ser menos, 30.000 menos. Toda disminución de activo va al haber. Y acá le ponemos una explicación, 12 de octubre, por el costo de ventas o por el costo de la mercancía vendida o costo de adquisición de la mercancía vendida. ¿Correcto? ¿Se ha entendido? Sí, profesor. Muy bien. Siguiente operación. Acá dice, cobramos al cliente el 80% de la deuda. Porque en esta operación hemos vendido, pues, ¿no? Le hemos vendido al crédito. Le hemos entregado 6 laptops y nos está debiendo 50.000. Nos está debiendo. El día 15 le hemos cobrado el 80%. 5 por 8. ¿Cuánto estamos cobrando? 40.000. 40.000. 40.000, correcto. ¿Qué elementos varían? ¿Aumenta el ingreso? ¿Disminuye el activo? Ingreso no. Ya, ¿qué elementos? A ver, ¿El activo disminuye? ya el activo. ¿Y cuál sería el otro elemento? Recuerdan que hay que cumplir la partida doble, ¿no? ¿El patrimonio, no, patrimonio neto o no? No.
el activo nada más, ¿ya? Solo un elemento varía. Fíjense ahí está. Aumenta el activo en la cuenta dinero en caja. Aumenta por 40.000. Disminuye el activo en la cuenta, ¿no? Cuentas por cobrar a cliente. O sea, el cliente ya me va a deber menos, pues, ¿no? Me debía 50.000, pero ahora que me pagó 40, entonces estoy hablando de disminución de activo, 40.000. Aumento de activo, 40.000. ¿Qué les parece? Recuerden que cuando digo cobra o paga, no tienen que asociarlo al ingreso ni al gasto, ¿ya? Porque en contabilidad el gasto es muy distinto al pago y el ingreso es muy distinto al cobro. O sea, no es lo mismo. Por eso que acá cuando dice cobra, no hay ninguna cuenta de ingreso acá, ¿ven? No hay ninguna cuenta de ingreso. Ya, ¿qué les parece ahí? ¿Se entiende esta operación? Sí, profesor. Pasamos a la siguiente operación. Devenga el alquiler del local por 1.000. La palabra devenga, cuando encuentran devenga, ahí sí van a pensar, ¿este es gasto o ingreso? ¿Ya? Porque la palabra devenga siempre está asociado al gasto o al ingreso. En este caso, se presume que estamos trabajando en local alquilado, ¿no? Y nos dice, devenga el alquiler del local por 1.000 soles. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué elemento? ¿Gasto? Gasto. El gasto, muy bien. ¿Qué pasa con el gasto? ¿Aumenta o disminuye el gasto? Aumenta. Aumenta. Por lo tanto, lo vamos a poner al A ver. A ver, cuando aumente el gasto, ¿a qué lado va? Pues debe, ¿Debe? debe. al debe, muy bien, al debe. Ya, ¿qué otra cuenta sería? ¿Qué otro elemento, perdón? ¿Qué otro elemento? El pasivo. Así. Pasivo, muy bien, porque nos estamos endeudando, ¿cierto? Estamos endeudando. ¿El pasivo aumenta o disminuye? Aumenta. 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 En consecuencia, lo pondremos al A ver, A ver. haber. Ahí tenemos, ¿eh? Aumenta el gasto, ¿no? Bajo la cuenta servicio de terceros. Como todo aumento de gasto va a ir al debe por 1.000. También aumenta el pasivo, porque hemos quedado endeudados, ¿no? Cuentas por pagar a proveedores, 1.000. 20 de octubre por el alquiler del local de venga, o por el devengo del alquiler del local. ¿Ven? Ahora tenemos otra operación, que se compra un vehículo por 35.000 al crédito. Aumento de pasivos. ¿Ya? Aumento de pasivo, ¿a qué lado va a ir? A ver. A ver. Al haber, ya, muy bien. ¿Y qué otro elemento? Los activos, profesor. Ya, correcto, aumenta el activo, ¿a qué lado va a ir? Debe. Debe. Al debe. Ahí tienen.
¿eh? Aumenta el activo en la cuenta unidades de transporte por 35.000, todo aumento de activo va al debe. Aumenta el pasivo, cuentas por pagar a proveedores, 35.000 al haber. Siguiente operación. Devenga las remuneraciones del personal por 5.000. Ya, decíamos que la palabra devenga tiene que asociarse al ingreso o al gasto, nada más. No tiene que ver con pagos ni cobros, ¿ya? Devenga. ¿Ya? ¿Qué elementos habría variado en esta operación? El gasto y pasivo. ¿Gasto? El gasto. ¿Qué pasa con el gasto? ¿Aumenta o disminuye? Aumento. Aumenta. Aumenta, por lo tanto va al Debe. 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 ¿Qué otro elemento? Aumento de pasivos. Aumenta el pasivo, correcto. Va a haber. ¿De qué lado? A ver. Al A ver. haber. Ahí tienen, ¿bien? Acá dice, aumenta el gasto en la cuenta sueldos y salarios generados por los trabajadores, 5.000. Aumenta el pasivo, sueldos y salarios por pagar, 5.000. 31 de octubre. Remuneraciones de vengada. Ahora pagamos a los empleados. Pago a los empleados. ¿Qué elementos varían? Activo. Activo. Ya, activo varía. ¿El activo aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Ya, ¿y a qué lado vamos a ponerlo? A ver, A ver. A ver, correcto. ¿Qué otro elemento varía? Pasivo. Pasivo. ¿Qué pasa con el pasivo? ¿Aumenta o disminuye? Aumento. Correcto. Ahí tienen. A veces pago, claro. Acá, si pagas, el pasivo disminuye, no aumenta. El pasivo disminuye. El activo disminuye porque voy a tener menos dinero, pues, ¿no? Dinero en caja, 5.000 al haber y sueldos por pagar, 5.000 al debe. Porque está disminuyendo el pasivo, ya le debo menos o no le debo nada ya a los trabajadores. Y también, claro, me estoy quedando sin plata, porque estoy pagando. Siguiente operación, pago el alquiler del local. ¿Qué elementos varían en esto del pago de alquiler? Activo. Activo, ¿ya? El activo aumenta o disminuye. 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 Ya, el pasivo disminuye. El activo disminuye. Claro, voy a tener menos plata, ¿no? Porque estoy pagando. ¿Y qué otro elemento disminuye? El pasivo. 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 ¿A qué lado va a ir, por lo tanto? Al debe. Debe. Ahí tenemos. Disminución de pasivo. Cuentas por pagar a proveedores, 1.000. Disminución de pasivo al debe. Disminución de activo. Dinero en caja al haber.
31 de octubre, pago de alquiler del local. ¿Correcto? Siguiente operación. Obtiene 25.000 de préstamo a largo plazo del banco. Pasivo aumenta. ¿Cómo? Pasivo aumenta. Claro, aumenta el pasivo porque me estoy endeudando con el banco. ¿Y a qué lado vamos a poner por lo tanto? A ver. A ver, A ver. ¿Qué otro elemento ha variado? Activo, activo Activo. ¿Qué pasó con el activo? aumenta. 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 Todo. ¿Y a qué lado vamos a ponerlo? Debe. Debe. Al de. Ahí tienen, ¿ves? Aumenta el activo en la cuenta de dinero en caja. O sea, voy a tener más dinero en el bolsillo. Pero por otro lado, voy a deber más. Aumento el pasivo. Otras cuentas por pagar. A la vez. 31 de octubre, préstamo obtenido del banco. Siguiente operación. Paga el precio del vehículo comprado el día 25 de octubre. Entonces veamos el día 25 que hemos comprado. Ahí está. Compramos un vehículo en 35.000. Disminuye pasivo. Ya. 19 el pasivo. ¿A qué lado va a ir? Debe. Debe. Al debe. ¿Qué otro elemento? Disminuye el activo. El activo. El activo. ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. A ver. ¿A qué lado va a ir? A ver. A ver. Correcto. A la ver. Ahí está. Disminuye el pasivo en cuentas por pagar proveedores, 35.000 va al debe. Disminuye el activo, dinero en caja, va a la red. ¿Ya está? ¿Ven? Y ahí hemos terminado todas las operaciones. Esto es el registro en partida doble, ¿no? Por partida doble. A esta forma se le conoce como, ¿no? Partida doble. ¿Ven? Pues no lo puedo poner a un solo lado, pues. Tiene que estar en ambos. Sí, adelante. Profesor, en el caso de la palabra pagó o paga, por ejemplo, ¿nunca va a poder ser gasto? ¿O se puede dar el caso que sí sea gasto? En contabilidad no. Ah, no, imposible entonces que sean... O sea, Pero, si me sale la palabra paga, entonces no puede ser gasto. no. Ah, ok, profesor. Gracias. Mi cobro no puede ser ingreso. Es entrada a caja, un cobro, pero no es un ingreso. De acuerdo a la definición contable, ¿ya? Entonces, para contabilidad, ustedes tienen que saber que gasto y pago son cosas diferentes, ¿no? Distintas. Igual, el ingreso y el cobro son distintos para la contabilidad. No que en la vida diaria, pues, como que los fusionamos, ¿no? Pero no, pues, no, son cosas distintas. Esto es partida doble. Ahora bien, decíamos que el proceso contable, ¿no? Implica reconocimiento, ¿no? De transacciones por partida doble. Es lo que hemos hecho ahorita.
Ahora dice, luego hay que tabularlo. Hay que tabularlo. Entonces veamos la tabulación. ¿En qué consiste la tabulación? Para cada cuenta que ha tenido movimiento, lo voy a tabular, ¿no? Por ejemplo, acá dice, el dinero en caja ha tenido movimiento el día 15 de octubre. Como es cuenta el activo, en el debe aumenta, ¿cierto? Entonces el 15 de octubre aumentó en 40.000, el 31 en 25.000. Recuerdan que acá cobramos al cliente y acá sacamos un préstamo, ingresa dinero. Ahora sale dinero, el 21 de octubre sale para pago de planilla, 5.000. 21 de octubre, operación número 10, sale 1.000 para pago de alquiler. El 31 de octubre, operación 13, sale 5.000 para pago de compra de vehículo. Luego sumaremos. Estos números que están acá en rojo son el número de asiento. Por ejemplo, podemos chequear, a ver, el asiento 13, que es el último. Este es número 2. Ahí está el número 13, ¿ves? Este es el número 13. Acá dice dinero en caja, 35.000 al haber, ¿no? Y acá está, operación 13, dinero en caja, 35.000 al haber. Y así podemos ir chequeando. Es decir, tabular no es otra cosa que, con base a todos estos registros por partida doble, pues vamos a tabular el movimiento de cada cuenta. ¿Ya? De cada cuenta. Entonces acá tengo el movimiento de la cuenta 10. Luego digo, ¿cuántos tuvo de movimiento en el debe? 65.000. ¿Cuánto en el haber? 41.000. ¿Cuánto es el saldo? O sea, ¿cuánto es la diferencia? 24.000. Dinero en bancos también lo mismo, ¿no? El día 3 hubo una operación por 40.000 y el día primero por 50.000. Cuentas por cobrar a clientes. El asiento 4 del 12 de octubre, ¿no? Aumento de cuenta por cobrar. El asiento 6 del 15 de octubre, cobranza cliente, pues, ¿no? 40.000. Luego diremos, movimientos en el debe suma 50.000. Movimientos en el haber suma 40.000. Por diferencia hay un saldo. El saldo es deudor si es que el debe es mayor que el haber. Si es que el haber es mayor que el debe, es saldo acreedor. En este caso es saldo deudor 10.000. En las mercancías, el día 5 de octubre hemos comprado, como decíamos, unos 10 laptops, ya está. Pero el día 12 vendimos la mitad. Y ese es el costo de venta. Y así, unidades de transporte, en el debe 5.000. Cuentas por pagar a proveedores. Acá tenemos varios movimientos. El asiento 2, el número 3 en el haber, el 11 en el debe, 7 en el haber, así. O sea, tabular simplemente es todas las cuentas que han tenido movimiento en el debe, en la partida doble, o con la partida doble va al debe. Los que han tenido movimiento en el haber van al haber. Tabular simplemente significa pues que
todas las operaciones de esta cuenta lo voy a juntar en un solo cuadro, ¿no? Debido a que aparece disperso en este reconocimiento y registro. Por ejemplo, dinero en caja aparece en la 113, en la 112 también aparece, en la 110, ¿bien? Ya, entonces con base a ese primer proceso que hemos hecho, se está tabulando todas las cuentas, sueldos y salarios, otras cuentas por pagar, capital, costo de ventas, servicio de terceros, salarios, ingresos por ventas. Ahora, luego que ya he establecido los movimientos y los saldos, por ejemplo, acá el haber es mayor que el debe. El haber es mayor que el debe en 50.000, por lo tanto es saldo acreedor. Distribución de saldos. Con base a lo tabulado, con base a la tabulación de cada cuenta, ¿ya? A este le llaman hoja de trabajo, ¿no? En miles de soles le hemos puesto porque no alcanza espacio. Si bien acá podría poner 50.000, ¿no? En soles, pero si digo miles de soles, quito 3 ceros. Por eso que acá en capital tiene 50. Ya, por lo tanto, todo esto está en miles de soles. Dinero en caja tuvo movimientos 65 en el debe y 41 en el haber. Dinero en bancos, 50 y 40. Y así, ¿no? Todas las sumas. Estas son las sumas del debe, sumas del haber. Esto ya es un subtotal. La suma de las columnas. Los saldos. ¿Cómo se hallan los saldos? ¿Cómo se calculan los saldos? Suma del debe menos suma del haber, 24, ¿no? 50 menos 40, 10. 50 menos 40, 10. 60 menos 30, 30. 35 menos 0, 35. 76 menos 96. Entonces, por acá son las sumas. Los saldos es la diferencia. Pero no se pone en negativo, sino se va ubicando en la columna correspondiente. ¿Ya? Si el haber es mayor que el debe, por ejemplo acá, ¿no? 50 es mayor que 0, entonces el saldo es acreedor, va a esa columna. Si el debe es mayor que el haber, por ejemplo acá 60 menos 30, 30 va al deudor. Eso es el proceso de cálculo de saldos. Estos saldos luego lo pasamos acá a inventario, ¿no? Los saldos del inventario, que corresponden a las cuentas del activo y pasivo y patrimonio neto, permiten hacer el estado de situación financiera. El resto es resultado, ¿no? Cuentas de ingreso y cuentas de gasto. Y luego sumamos todas las columnas. Ojo, en las sumas del debe deben ser iguales porque hemos aplicado partida doble, ¿no? Debe y haber tiene que ser igual.
Lo mismo pasa con los saldos. Tienen que ser igual. En cambio acá en inventario ya no, pues, ¿no? Acá veremos qué tanto los saldos de ingreso y gasto dan como resultado si se ha generado beneficios o pérdidas. Este 14 que ven acá es el resultado del periodo, ¿no? ¿Cómo se halla? Total activo menos total pasivo y patrimonio. Total ingresos menos total gasto. Esto es, ahí están los tipos de saldo, ¿no? Si la suma del debe es mayor que la suma del haber, es saldo deudor. Si la suma del haber es mayor que el saldo del debe, es saldo acreedor. Y si las sumas son iguales, se dice saldo nulo o también cuenta saldada. Al rubro de inventarios se considera los saldos de las cuentas del activo y los saldos de la cuenta del pasivo y patrimonio neto. En el rubro de los resultados tenemos dos, pues, ¿no? Gastos e ingresos. Ahí está. Estado de situación financiera, estado de resultados. Esto se refleja acá, ¿no? Cuentas del activo, cuentas del pasivo. Cuentas de gasto, cuentas de ingreso. Ahora los informes contables. Con base en el saldo se elabora el estado de resultados. Por ejemplo acá, ¿no? Dice ventas. ¿Cuánto vendió? 50.000. ¿Cuánto le costó lo que vendió? 30.000. ¿Cuánto fue su ganancia? 20.000. ¿Qué gastos más ha incurrido? Sueldos y salarios de trabajadores, 5.000. Servicios terceros, 1.000. Ya son 6.000. Utilidad operativa, 14. Y utilidad neta, 14. Ahora, este es el estado de situación. Noten esto, ¿no? Acá dice 24.000 en caja, 10.000 en bancos, 10.000 por cobrar a clientes y 30.000 en mercadería. Estos datos, ¿de dónde salen? Salen de acá. Justo de acá, ¿no? Activo, pasivo, patrimonio. De acá sale. Eso es importante. $109.000. Ahora, esto de estado de situación tradicionalmente se le conocía como balance, ¿no? El balance. En algún caso utilizaban el término balance como sinónimo de estados financieros. Ahí está. Ahora, estado de cambios en el patrimonio. Esto lo que busca es hacer notar cómo está variando la cuenta de los socios. Por ejemplo, acá dice, inició con 50.000 al comienzo del periodo y con la utilidad que ha generado, ahora ya su patrimonio es 64.000. Estado de flujo efectivo. Este estado lo que busca es
mostrar entrada y salida de dinero. Entrada y salida de dinero. Separada en tres actividades: actividad, operación, inversión y financiación. Operación es propio del giro de negocio. Inversión corresponde a largo plazo, como activos fijos. Acá dice, ingresó dinero por cobranza a clientes. Salió dinero por pago a proveedores, pago a remuneración. También salió dinero por pago, compra de activo fijo. Ingresó dinero por préstamo. Efectivo al inicio del periodo. Y saldo de efectivo al finalizar el periodo. Estos son los cuatro, pues ya. Miren, por un lado el estado de resultados. Por otro lado, el estado de situación financiera. Cambios en patrimonio, flujo de efectivo. Los estados financieros tienen 5 componentes. Conforme a las normas internacionales. Estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y las notas. Este conjunto se llama estado financiero. Elementos de cada componente. El estado de situación financiera tiene como elementos el activo, pasivo y patrimonio. El estado de resultados, ingresos y gastos. El estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo efectivo no tienen elementos propios. ¿Cuáles son los objetivos de los estados financieros? O sea, ¿para qué existen? Primero objetivo de razonabilidad. Es que los estados financieros, como vemos acá, buscan reflejar la realidad, pero no constituye la realidad, sino que lo refleja. Así como cuando ustedes se toman una fotografía, la fotografía refleja a la persona, pero no es la persona, ¿no? En la misma lógica, ¿no? Los estados financieros miden las variaciones razonabilidad decía que sea cierta, que refleje, ¿no? Que refleje la realidad. Apoya el proceso administrativo, es decir, los estados financieros sirven para que el gerente pueda tomar decisiones. Así se va a hacer datos para las decisiones. Es una herramienta de gestión, pero a su vez es de control. Las cualidades tienen que ver ya como lo ideal, ¿no? Los estados financieros deben ser comprensibles para los usuarios que no son expertos en contabilidad. Debe ser relevante, es decir, útil. Tiene que ser confiable. O sea, que la información que contenga debe ser confiable. Muy bien, este ya es otro ejercicio. ¿Qué les ha parecido esta parte? Chicos.
Interesante, profesor. Ya, esa es la contabilidad. No, ese es el proceso contable, digamos. Esa es la lógica del proceso contable. Si ustedes logran hacer esos reconocimiento, evaluación y registro por partida doble, el resto ya es más sencillo, ¿no? Voy a llamar listas. Zoom. El Zoom está lento. Allá. Ojalá no. Tomar asistencia. Fundamentos. ¿Cuántos son? ¿No? Son 36. Falta alguien. Así que voy a llamar lista. Atención a la lista. José Aragón. Presente, profesor. Joel Santos Cahuana. Presente, profesor. Buenas noches. Maricelo Colque Aguilar. Presente, profesor. Buenas noches. Renzo Joaquín Chumbe. Presente, profesor. Buenas noches. Carla Yaritza Corbeta. Presente, profesor. Buenas noches. Sandy Judith Curi. Presente, profesor. Buenas noches. Davide Joel Damián. Presente, profesor. Buenas noches. César Hernau Gatica. Presente, profesor. Buenas noches. Luis Fernández León. Profesor, el compañero Luis está viajando. Él se encontraba en Cajamarca y está llegando para Lima para los exámenes. ¿Está viniendo hoy? Sí. Ya. Ángela Celeste García San Miguel. Presente, profesor. Buenas noches. Piero Giuseppe Gutiérrez. Presente, profesor. Diego Jaime Yaures. Presente, profesor. Buenas noches. Dina Mamani Cuarita. Presente, profesor. Buenas noches. Edwin Martínez Guaira. Presente, profesor. Buenas noches. Estefano Matos Pereda. Presente, profesor. Buenas noches. Luisa Nivet Mercado Sayo. Presente, profesor. Buenas noches. Ana Claudia Montenegro. Presente, profesor. Buenas noches. Francisco Morales Renfijo. Sergio Olave con Presente, profesor. Buenas noches. Melissa Ortega Bolaños. Presente, profesor. Buenas noches. José Noé Ortiz Quispe. Oh, buenas noches, profesor. Presente. Carlos Antonio Pachas. Presente. Presente. José María Rodríguez Pérez. Presente, profesor. Presente. Carlos Antonio Pachas. Presente. José María Rodríguez Pérez.
Buenas noches, profesor. Presente. Jessica Cecilia Quispe. Buenas noches, profesor. Presente. Bruno Ramos Paredes. Buenas noches, profesor. Presente. Isaac Ríos Pérez. Buenas noches, profesor. Presente. Steve Robles Niñubero. Presente, profesor. Buenas noches. Caroline Salas Boza. Presente, profesor. Buenas noches. Evelyn Salvador Palacios. Buenas noches, profesor. Presente. Ángel Jesús Sánchez López. Terry Gabriel Tinoco. Presente, profesor. Buenas noches. Claudia Sofía Valverde Rodas. Presente, profesor. Buenas noches. Lica Villanueva Coronel. Presente, profesor. Buenas noches. Carlos Villarroel Díaz. Presente, buenas noches. Alessandro Bisuña Caetano. Profesor, buenas noches. Marco Illescas González. Buenas noches, profesor. Presente. Leonid Zavala Solano. Buenas noches, profesor. Presente. Ok, bien. Sí. Profesor, disculpe, una consulta. ¿El examen parcial será sí o sí el jueves? Lo que pasa es que el día jueves tenemos algunos de nosotros de este curso examen presencial. Entonces no podríamos llegar a tiempo a nuestras casas para dar el examen virtual de su curso. ¿Podría hacer un cambio para el día viernes, por favor? Tiene presencial el examen el día jueves, ¿a qué hora? A partir de las 3:30 de la tarde. Sí, profesor. Sí, y será hasta pues las 5:30 o 6. Y algunos vivimos lejos de la universidad, entonces son como 1:30, 2 horas de camino. No llegaríamos a tiempo para su examen, por favor. ¿Cuántos están en esa condición? Lo que pasa, profesor, es que muchos compañeros tienen distintas aulas. Unos están en la sección 2, 3, entonces están variados. Y hay muchos que van a tener dificultad, como ya le están mencionando. Pero el viernes están libres. En mi caso, profesor, el único curso que tengo el viernes es contabilidad, así que por mí estarían mucho mejor que sea el viernes para mí.
Creo que la mayoría de nosotros el En viernes. mi caso también, profesor. Cursos Viernes virtuales. estaría bien. Exámenes virtuales. Bueno, si todos están de acuerdo, ya pues está bien, que sea el viernes. Viernes primero, ¿no? Sí, profesores, primero. El 1 de julio. Ya, correcto, que sea el viernes, ¿ya? Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Ya, de nada. Bueno, en la medida que esto de la contabilidad se aprende pues haciendo, ¿no? Como todo lo que es cálculo. Este es un ejercicio que ustedes pueden desarrollar utilizando toda la plantilla que hemos usado acá. Profesor, disculpe, no está compartiendo pantalla. ¿No? No, profesor. Ya. Ahora sí. Sí, Ahora sí, profesor, ahora sí. Les decía que acá tenemos un ejercicio propuesto, casi con las mismas operaciones, lo que varían son los importes. ¿Ya? Y que puedan hacer lo mismo que hemos mostrado hoy, o sea, toda esta parte. Claro, primero la partida doble, la tabulación, todo en secuencia, pues, ¿no? O sea, esta secuencia hay que hacer. Eso sería, bueno, esto lo voy a subir, no sé si estás, creo que todavía no lo he subido, ¿no? No, profesor, todavía. Vamos a ver, esta es la unidad 2. Estamos viendo la ecuación contable, ¿no? ¿Qué semana estamos? 6, 7, ¿no? Sí, semana 7, profesor. Semana 7, profesor. Ya, semana 7. La semana 7 vamos a subir. Listo, ya está ese documento para que puedan practicar. Muy bien, nos quedamos ahí por el momento. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Gracias, profesor.